La existencia de nuestra especie es un fenómeno fascinante y complejo que ha integrado a filósofos, científicos y artistas a lo largo de la historia. ¿Pero qué nos hace humanos? ¿Qué nos diferencia de otras formas de vida? ¿Qué propósito tenemos en el universo? Estas son algunas de las cuestiones que han motivado la búsqueda de conocimiento y sentido en nuestra condición humana. Sin embargo, también somos conscientes de que nuestra existencia es frágil y limitada. Pero, ¿qué significa animal de realidades y cómo se relaciona esta capacidad de ideación con nuestra felicidad y nuestro sufrimiento? Por eso es importante reflexionar sobre el valor del sentido de nuestra existencia, así como sobre los desafíos y las oportunidades que se presentan para mejorar nuestra calidad de vida de las generaciones futuras. Sapiens Top Model. Bienvenidos a Radio Sapiens, la radio científico-cultural divulgativa. radiosapiens.es. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, José Gabriel Vázquez. Hola, Mila. Pues encantadísimos, me parece muy interesante tu trabajo como ensayista y profesor sobre nuestra especie y nuestra existencia. Te voy a proponer unas cuantas preguntas a ver qué te parece referente a tu trabajo, porque como si tuvieses que resumir la parte más importante de tu currículum o tuvieses que presentarte a ti mismo, ¿cómo te presentarías? Pues difícil, así a bote pronto. No sé, creo que iría pues quizá a la parte final, porque todo es un proceso y entonces pues empezando desde niño a después la carrera, las profesiones o los puestos de trabajo, yo creo que eso ha sido una búsqueda, una inquietud que siempre he tenido como sociólogo, bueno, el estudio de las sociedades, también como psicólogo social. Puede sonar un poco simple, pero yo cuando me acabé, por ejemplo, de aquella era COU, no sabía qué hacer porque no me llamaba nada la atención. Mis hermanas querían que hiciese económicas, mi padre que hiciese derecho y tal. Y fue hasta que descubrí que había una carrera que se llamaba sociología. Y dije, eso es lo que quiero hacer, porque yo me planteaba que si fuese un pez en el océano, me encantaría estudiar el océano, ¿no? Por el medio donde vivo. Entonces digo, si soy una persona en una sociedad, pues me encantaría estudiar esa sociedad. Así emprendí esta trayectoria, digamos, más profesional, primero de los estudios, después la profesional, que me ha llevado a diferentes actuaciones o puestos de trabajo. Empecé en el departamento de personal de Televisión Española, después pasé a la Xunta en el Servicio de Fomento Cooperativo, después ya como director de Sondase, ya fueron 20 años dirigiendo estudios demoscópicos, que bueno, pues ahí, que siempre, como sociólogo, me gustaba mucho todo el tema de las encuestas, todo el tema de las muestras representativas, ¿no? Porque no deja de tener su cierta magia, que con unas cuantas, pues eso, el CIS, por ejemplo, el 80% de las encuestas del CIS son 1.111 casos. El 80%, con 1.111 casos están representando toda la población española, ¿no? Entonces no deja de tener esa magia, ese poder, etcétera, etcétera. Fueron unos años en ese sentido muy la empresa privada también pues tiene sus exigencias. Y después mi vocación docente, que siempre ya de familia, yo vengo de una familia de maestros y de médicos, y entonces ambas, por cierto, por ejemplo, cuando estaba estudiando en Madrid, pues mi habitación llegó a parecer una consulta, ¿no? Porque claro, el bagaje familiar, como mi madre con siempre el botiquín y no sé qué, yo siempre pues a los que estaban allí en el piso de esto, pues les digo, oye, pues mira, tengo esto, tal, no, pues ponte. O sea, que ese bagaje es lo que mamas, ¿no? Muchas veces. Y yo decía, mira,
aquí está un poco la sociedad también te pone, porque, claro, me venía a consultar, ¿no? Y me decían, oye, que me duele tal. Me acuerdo una chica que tenía unos sabañones tremendos en unas manos y entonces mi madre siempre tenía una pomada y le dijo, oye, ponte, y le resultó buenísimo. Bueno, pues estas cosas que, ya te digo, mi habitación ya parecía una consulta, solo me faltaba ponerle el cartel de ahí de consulta y tal. Y bueno, desarrollé esta actividad, este interés y la docencia desde un principio siempre me pareció una cosa loable. Otra cosa es después, hablo de la docencia desde luego es lo mejor, o sea, la educación. Otra cosa después son las instituciones y todo, en fin, el entramado, la cuestión de enseñar, cuando ya ves, ahora empecé todo una vez que dejé lo de la dirección de sondas y me pude dedicar más al tema ya de divulgación, con todos los ensayos, etcétera. Siempre fue cuando investigas, llegas a una serie de análisis, pues eso, compartir, divulgar, enseñar, etcétera, etcétera. Y he llegado, pues, a la culminación de todo esto con todo lo del el tratado. Perdona que te corte. Sí. Al hilo de lo que has dicho justamente en este punto, ¿cuál fue tu motivación principal? Me lo puedo imaginar porque nos acabas de poner en antecedentes para escribir un tratado existencial sobre nuestra especie, nada menos en 10 volúmenes. ¿Qué te motivó a escribir este tratado existencial sobre nuestra especie? ¿Qué objetivos persigues con este tratado? Buenísimas las preguntas y bueno, estaría toda la tarde porque, para empezar, se acababa un ciclo que vivieron mis padres. Mi padre murió de accidente de circulación antes, pero mi madre hasta hace poco pues estuvo con nosotros. Y entonces el tema era, pues, entre la ocupación, etcétera, etcétera, pues de esto de que no voy a decir no tengas tiempo para... Lo que no tenía es la cabeza para centrarme en una cosa como esta. Una vez que ya esas cuestiones familiares, por llamarle de alguna forma resumidamente, esas responsabilidades, pues por la propia inercia de lo que es la vida, pues ya llegaron a su término, que era uno de mis objetivos, siempre fue, ¿no? El ayudar, el estar ahí, los padres, pues devolvérselo en la medida de lo posible. Y después también dejar la dirección de Sondasi. Bueno, vino la crisis del 2008, la negociación. Mi plan ya era siempre, sabía que no iba a estar permanentemente en la empresa privada y la dedicación más a la docencia, al campo universitario, donde estaba como profesor asociado, y entonces pues se conjugaron esos y entonces dije, bueno, ¿ahora qué hago? Ahora ya puedo dedicarme a lo que verdaderamente, a ver en qué dedico mi energía, qué me motiva, qué me centro y tal. Y lo pensé, le di muchas vueltas y digo, vamos a ver, pues vamos a empezar el edificio por el principio, es decir, vamos a empezar esta obra diciendo, a ver, pues aunque va a sonar súper tópico, pero ¿quiénes somos? La típica pregunta, a ver, como sociedad. Fue una cosa sencilla, pero tiras del hilo y sale el ovillo. Entonces me di cuenta que fueron años y años de intensa lectura, etcétera, etcétera, y llegué a la conclusión, digo, pero si estamos como estaba Blaise Pascal, el inventor de la calculadora del siglo XVI, bueno, no electrónica, pero sí de la jeringuilla, y bueno, un sabio, y estábamos en lo mismo. Dice, yo sí, soy un sabio, soy no sé qué, no sé cuánto, pero aún no sé ni qué soy, ni para qué estoy aquí, etcétera, etcétera. Y yo decía, pero es que estamos igual, y fíjate que la filosofía, la antropología, sí. Y mira que he revisado de bibliografía, bueno, corrientes, etcétera, etcétera,
Y entonces ahí empezó todo, ¿no? Primero con el volumen 1, que es nuestra seña de identidad. ¿Qué nos identifica? ¿Qué nos esencializa? ¿Cuál es la característica? ¿Por qué estamos aquí desde un punto de vista evolutivo? Porque esto no es así lotería o como la naturaleza, la evolución va a decir, oye, sus nichos, sus tentáculos, etcétera, etcétera. Y entonces ahí fue cuando publiqué ya el primer libro, que es Animal de Realidades, que supone nada más y nada menos que redefinir nuestra especie, porque como sabéis, estamos hablando siempre de cuando si tú le preguntas a alguien, oye, ¿qué es el ser humano? ¿Qué, o el Homo sapiens? Te dice, pues un animal racional. Que viene de... Se llama Sapien Top Model. No, ese es el tercer volumen. El cuarto, perdón. El cuarto volumen es... Y mencionas que los seres humanos somos, abro comillas, animales de realidades. Ese es el primer volumen, Animal de Realidades. Es una expresión que... ¿Explicar a qué te refieres? Te voy a hacer alguna pregunta si no te importa, porque como muy bien estás indicando, tu misión de alguna forma ha sido tirar de un hilo desde un origen. Sí, vuelvo, me estoy recordando, claro, me hiciste recordar esos tiempos, porque es como si partiese de cero, es decir, es como cuando dices, bueno, ven, lo que dije, la situación familiar tal, la situación laboral, no sé qué, no sé cuánto, ven, ¿ahora qué? A ver, y con todas las cartas encima de la mesa, con todo el espectro, con todo tal, y resulta que digo, oye, pero es que esto está sin aclarar aún, y de hecho... Creo que no es por nada, pero estoy muy orgulloso de la aportación porque Animal de Realidades es un término de Xavier Zubiri, el gran filósofo español, que ya apuntaban, y lo mismo que también hay otro, María Corbí, que aún vive, también habla de esa realidad interna, de realidad externa, o mismo Max Scheler o Martin Buber, que hablaban de esa característica. Pero una cosa... hablaban de que éramos, o sea, que teníamos, pero no como esencia o como característica identificativa. Es decir, mi aportación, y que además fue en el 2019, esta es la característica, esta es lo que nos define, esto es lo que nos identifica y esto es por una característica que se llama la capacidad de ideación. ¿Y cómo se relaciona esa capacidad de ideación con nuestra felicidad y nuestro sufrimiento? Todo. Tenemos una mochila, Mila. La diferencia con respecto a los demás animales, como ya estableció John Locke en su magnífica obra sobre el entendimiento, es que el animal, para que los oyentes a ver si logro que se entienda fácilmente, el resto del mundo animal, e incluso me atrevería a decir que el vegetal también, porque eso era de otras cosas, Stefano Mancuso ha demostrado claramente que las plantas también tienen inteligencia y bueno, podríamos hablar muchas cosas sobre las plantas que a lo mejor... Tengo algún artículo en ese sentido porque pensamos que como no se mueven, etcétera, etcétera. La movilidad es casi por necesidad. Alguien que no se mueva a lo mejor es más inteligente, que no tiene por qué moverse y tiene todo su mundo y su reino alrededor sin moverse para nada. A lo mejor desde el punto de vista evolutivo y de naturaleza también es una respuesta muy adecuada. Pero bueno, a lo que iba. Dentro del mundo animal, ya digo, Locke o incluso también Hume, etcétera, hablaban de estímulo-respuesta, ¿no? Es el mecanismo básico. Tienes un estímulo, pues la respuesta. Eso no quiere decir, como ha demostrado Michel Gazzaniga, muchísima gente hoy en día, que la racionalidad no es exclusiva nuestra, no es exclusivo nuestro. Yo es que esa fue la labor que hice, el va deshojando, esto sí, esto es tal, tachando, y me encontraba inteligencia, la hay más en series. El razonamiento o la razón, la hay más series. Hasta soñar. Yo no sabía que las moscas o que animales que soñaban, o sea, la imaginación también, no sé qué, no sé cuánto. Y lo único que no encontré, y por eso yo dije, esta es nuestra característica, es la capacidad de ideación. ¿Qué es la capacidad de ideación? Que nosotros, aparte de lo del estímulo-respuesta, damos, es una expresión coloquial, pero le damos un envoltorio, esa envoltura que es prácticamente cada uno de nosotros. Yo no hablo de huellas dactilares. Las huellas dactilares ya sabemos que son únicas,
pero es que no es que el mundo, la interpretación, lo que percibimos, esa mochila que es también única, mientras en el mundo animal, digamos que todo es estándar, el ciervo y tal, es comer, reproducirse. Turing, es que has mencionado las huellas dactilares y no te das cuenta que también tienen huellas dactilares los árboles a través de sus anillos. Sí, digo lo de las huellas dactilares porque siempre se dicen para decir que somos únicos, pero es que somos únicos en la manera, gracias a esa capacidad de ideación, porque si no, prácticamente, tú fíjate, la razón que es la característica que es hasta ahora animal racional, pues dijo Aristóteles, animal político, social y racional, y se queda con animal racional. La razón, normalmente, ¿quién tiene la razón? O ¿cómo definimos la razón? Aquello que es demostrable, que es más verídico, etcétera, etcétera, con lo cual va hacia la unificación. En cambio, la capacidad de ideación es una característica única, exclusiva de cada uno. Es todo lo contrario, ¿no? Casi lo contrario, la diversificación. No somos racionales, yo creo. Es una característica dentro de la capacidad de ideación. Nosotros tenemos, claro, que hemos desarrollado, fíjate si hemos desarrollado la capacidad de la razón, sobre todo a partir del siglo XVI, con la Ilustración, que prácticamente es todo el cientifismo y lo que nos ha traído hasta aquí. Pero por eso digo yo que la gran revolución es lo que pongo, que si ahora nos fijamos en nuestra verdadera característica identificativa, es la ideación, y quiero decir que es que yo esto lo escribí en el 2019, pero es que resulta que en el 2021 me encuentro una investigación multidisciplinares y de diversas universidades del mundo, encabezada, por cierto, por dos profesores de Granada, pero universidades de todo el mundo, y encima había antropólogos, había genetistas, había informáticos, o sea, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, y van y sacan un artículo que lo publicó una revista del grupo Nature, y dicen: 267 genes son los que nos identifican los únicos seres en este planeta que tienen esos 267 genes. O sea, ni los neandertales. Imagínate cuál es mi sorpresa cuando dice, y esos 267 genes hemos comprobado que corresponden a la capacidad creativa. Ellos le llaman, yo quiero diferenciar creativa de ideación. Viene a ser lo mismo. Lo que pasa es que lo creativo es más tangible y lo de ideación muchas veces, que no tiene, que también voy a explicar a la audiencia, que no tiene que ver con las ideas. La creación, tú si creas algo, una cosa es que estés ideando, que eso puede quedar más en el limbo, pero sí, crear ya es más tangible. Sí. Pero bueno, cuando me enteré, les escribí a estos dos profesores, diciendo, en el 2019... precisamente decía que la característica nuestra, la que nos identifica, para que nos demos cuenta, si la evolución nos ha traído hasta aquí y nos dota con esos 267 genes que son únicos y exclusivos, fijaros otra cosa, ellos en su artículo dicen que esto quizá fue lo que nos permitió llegar hasta aquí y no a los neandertales. Algo que yo en el 2019... Sin ser paleoantropólogo, pero bueno, de esto dije, oye, puede ser que esta característica de ideación fuera la que nos ha hecho llegar hasta aquí y no a los neandertales. Y 2 años después, un equipo del mundo mundial, como se suele decir, o sea, de todas las esferas, de todas las universidades y de todas las disciplinas, viene a decir lo mismo. Claro, como comprenderás, para mí es una satisfacción, porque después de todo el trabajo realizado, después de todo el análisis, después de llegar a una conclusión que además, date cuenta que yo, dentro de lo que cabe, del mundo de la demoscopia al mundo de la antropología, bueno, la antropología filosófica, en fin, ya sabes cómo son estas cosas, que muchas veces pues el profano, no sé qué, la cuestión. Bueno, y creo que es muy importante, muy importante, porque si nos hemos fijado en la razón y hemos hecho todo lo que hemos logrado hasta ahora, de la parte buena, porque también la parte mala también son cosas enormes que hemos hecho mal. Si no conocemos, es que tú fíjate, Mila, que estoy hablando de algo que desconoce la gente, que es
que lo tiene y encima que es lo que le identifica como especie y como individuo. Como decía antes de las huellas dactilares, porque es que no estamos percibiendo, no es como aquello de Ortega que decía la Sierra de Gredos, la puede interpretar uno diferente, describirlo uno que esté en Madrid que en Guadalajara. Es que la realidad, ni con tu media naranja, ni con tu madre, ni con tu padre, nadie está percibiendo todo ese estímulo de respuesta con ese envoltorio de una forma idéntica a la que puede estar haciendo. Entonces, si ahora nos ponemos a ello y desarrollamos y los medios científicos y los medios de divulgación y la educación, etcétera, la importancia, ¿qué es la importancia? Señores, señoras, es que estamos hablando de los 17.000 años, si me apuráis, un poco exagerados, del universo, de 17.000 millones de años del universo, es decir, desde el Big Bang hasta ahora, de lo que conocemos, pues somos, como nos creemos, la última... lo más evolucionado, que eso no, pero para que nos entendamos. Y claro, y dices, ¿por qué? ¿Qué es lo especial? Y lo especial no es la razón, insisto, como veníamos, no son, es esta característica. Esto es 200... Bueno, lógicamente pensarás que o ya tendrás dificultades y resistencia, ¿no?, a este nuevo concepto biológico. Sí, ya sabes que... Fomentarlo a través de la universidad, o piensas, yo también he escuchado. Sí, pues mira, gracias a programas como el vuestro, interés como el tuyo, Mila, y que voy haciendo una labor de zapador porque, bueno, pues indudablemente entre el mundo universitario que si no va, que yo era asociado y bueno, en fin, tienen sus propios códigos internos, la llamada carrera universitaria que, bueno, pues en el mundo también, claro, yo soy en ese sentido tardío porque de todo el proceso que he descrito, de las ocupaciones, etcétera, pues claro, me incorporo como ensayista y a la divulgación y todo eso. Claro, aquí, como se suele decir, no tienes nombre. Entonces, el mundo de las editoriales es otro mundo que he descubierto. Tu segundo volumen. Sí, el segundo. Te agradezco la pregunta porque me da mucho, también muy orgulloso porque yo veía que a nivel editorial, pues de hecho el primer libro es una autopublicación de una editorial de estas de pago porque ninguna de las conocidas, nada, algunas, bueno, aparte que también tengo que decir, y aprovecho un poco para que una cosa es la educación no está reñida con nada, es decir, con decir no sé qué, no sé cuánto, pero es que lo más curioso es que ni de los medios de comunicación y tal, es que ni contestar en la mayoría. Yo, vamos, en fin, no quiero... iba a decir que yo no he dejado nunca un correo sin contestar y bueno, ni como director, ni como profesor, ni nada, y son muchos también. Y el que tiene gata y anda, que la atienda. Si no puedes atender ni a los correos, y encima, pues para unas cosas de esas, bueno, yo me vi en la tesitura esa de decir, bueno, pues aquí o fu o fa, ¿no? Y fue una autopublicación. Entonces, claro, yo dije, bueno, aquí, ¿cómo voy a hacer para seguir publicando? Y entonces vi lo del concurso, y aunque aún lo estaba preparando, pues dije, no, pues voy a mandarlo aquí, etcétera. Y bueno, no te quiero ni contar la alegría. Estaba terminando de una clase y me llega un correo diciendo que había ganado el premio Diderot. Bueno, eso es una contribución importantísima. Aparte, pues que eso, ya te digo, el que no tiene, yo que no tengo padrino, nunca lo tuve, pues ya sabéis, el famoso refrán, ni voy de la mano, ni no sé qué, que es por uno mismo, etcétera. Y llega esta alegría, pero, como dice el refrán también, poco dura la alegría, ¿no? Porque entra justo la pandemia, lo del COVID, etcétera, ni se pudo... O sea, se interrumpió, fue en el sentido de divulgación, de presentaciones en librerías, etcétera, que ya iba de la mano de una editorial como Apeiron. Ahí me puse con la producción también. Y bueno, después puedo decir que el primer volumen que yo saqué era tan grande que tuve que dividirlo y de ahí empezó el tema de los volúmenes más asequibles. El que voy a sacar ahora es la pregunta ¿tenemos espíritu? Porque otra de las conclusiones o del análisis a los que llego es que de nuestras
yo para simplificar, aquí hay mucha literatura, hay quien habla hasta de, bueno, en el mundo oriental, que tenemos un desconocimiento, que esa es otra, ¿no? La comunicación entre Oriente y Occidente a nivel cultural, etcétera, etcétera. Hablo de las dimensiones existenciales. Yo las reduje a 3 para simplificar, para que la gente y que además que ahí cabe todo, ¿no? Que es el cuerpo, que es lo biológico, que es esta es, no la tienen en cuenta mucho, claro, yo como sociólogo, pero tenemos una identidad, tenemos una dimensión sociocultural que es lo que, pues lo que tú me preguntaste al principio. ¿Tú cómo te definirías? ¿Quién es? Pues por una profesión, la formación, de dónde eres, el territorio, la familia, el origen, no podemos decir que nos formen parte de nuestra existencia, es una dimensión sociocultural. Y después está la dimensión que unos llaman etérica, energética, yo intangible o espiritual. A mí me gusta la palabra espiritual en el sentido no religioso, pero sí que es el espíritu, porque al final la forma de ser, etcétera, etcétera. Bueno, con esas 3 dimensiones me he dado cuenta que la que no tenemos ni pajolera idea, como permitirme la expresión, es sobre nuestra tercera dimensión, la masa intangible, porque de eso se han encargado el animismo, el misticismo, la magia, el politeísmo, el monoteísmo, las religiones, esa parte que siempre fijaros que se están encontrando vestigios simbólicos ya también, que pensaban que los neandertales no tenían simbolismo y sí que tenían también simbolismo, que es más... Eso es también un poco de la capacidad de ideación, ¿no? Eso de ir más allá, de imaginarnos el tema de la muerte, ya te puedes hacer una idea de todo lo que ahí se basan mucho las religiones, ¿no? En idear que si el cielo, que si tal, que si el... No, siempre el hombre ha estado fascinado. Exactamente. Por eso que si ahora lo sabemos que es eso y lo dirigimos bien y con la ciencia al lado, porque es que la ciencia... Y hay muchas obras, hay la obra de un psiquiatra estadounidense que salió hace poco, que es el estudio del alma, tiene un nombre, ahora no me acuerdo, Maraca o Murak, algo así, y que habla de cómo la medicina era la ciencia del espíritu hasta hace bien poco, desde los humores, los 4 humores, la bilis, la sangre, la bilis negra, la habilidad, y que operaban con eso, y siempre estuvo la medicina con la filosofía. Antes los médicos ahí mezclado, etcétera, etcétera, y claro, llegó Descartes, René Descartes, al que le tenemos que agradecer muchísimo, pero esto es como todo, que dijo, mira, vamos a ver, vamos a dejar lo del espíritu para las religiones y lo tangible, lo de la física, la materia, para la ciencia. Y entonces, pues, la religión aflojó un poquito porque estaba apretando esas cosas, no las dejaba avanzar, etcétera, etcétera, y gracias a eso, pues, fue todo el desarrollo científico que conocemos hasta ahora. Pero ¿cuál fue el gran sacrificado? Que hay Ken Wilber es hoy en día un gran gurú, bueno, es filósofo, escritor, ensayista, pero es uno de los grandes pensadores actuales vivos, y lo dice muy, muy, muy bien. Dice, con la bañera tiraron el niño, o sea, claro, sacrificaron el hecho de dedicarse a la materia, la ciencia, pues arrojaron eso, han sacrificado la ciencia, ¿no? Por eso en la ciencia, cuando hablas de espíritus, cuando hablas de tal, pues ya sabes. Realmente el alma ya es reconocido por la ciencia. Ahora, claro, ahora empieza la ciencia como los estudios de Moody sobre las ECMs, las experiencias cercanas a la muerte, las actividades extrasensoriales, los poderes, bueno, en fin, ciertas características, en fin, que hoy en día ya se le está cayendo un poco la venda a la ciencia, pero ya científicamente reconocida. Bueno, me parecía apasionante, por ejemplo, en la psicología, principio del 2000. Un poquito más para adelante están estudiando pormenorizadamente los movimientos espectrales de los sueños. Cuando ibas a imaginarte que el sueño iba a ser una resonancia magnética y analizado y para poder trabajarlo y tratarlo.
Mira, acabo de ver un documental, no voy a decir el nombre para no hacer propaganda, pero es de unas que estudiaban el sueño y hacían una pregunta muy interesante, casi filosófica, porque en los animales, etcétera, etcétera, dicen, viven para soñar, o sea, para dormir. La cuestión es que la vigilia, lo que se llama vigilia, que nosotros entendemos que es como el vivir la vida, y decía, ¿el sueño para la vigilia o la vigilia para el sueño? Y yo me quedé un poco diciendo, oye, es una buena pregunta, no me lo había planteado, Claro, porque pero hay un sí, estado de creación que se produce entre no despierto, no dormido, claro, y bastante prolífico y bastante interesante. En el sí, 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 tercer volumen de tu tratado haces un balance sociológico, porque no podría ser de otra manera, explorando pilares fundamentales como lo es el individuo, la sociedad, la economía, la política, la sí, religión, la sí, educación y la ciencia. sí. ¿Podrías destacar algunos de estos hallazgos más importantes? La conclusión es que en todos esos pilares que acabas de decir, estamos en un proceso de obsolescencia. La economía, el sistema económico está obsoleto. El sistema político está obsoleto en muchos aspectos. La democracia es pues que la democracia, y para eso también tiene ya sus goteras, que diría, pero la democracia por lo dará solo, es un privilegio aún de unos cuantos países, ¿no? Aún no está extendida, pero la educación está obsoleta, pero total, o sea, daros cuenta que el sistema educativo que tuvo el único sistema educativo que se difundió a nivel internacional por todo el mundo, porque, repito, Oriente y Occidente, muchas veces el yin y yang, como digo yo, pero de espaldas, es el sistema educativo prusiano. El sistema educativo prusiano del siglo XVIII, las bases del siglo XVIII y sobre todo con la revolución industrial para cubrir esas plazas, pues seguimos en el sistema educativo prusiano, la separación por asignaturas, para pupitres, para el examen, la memorística, la no sé qué. Eso es el sistema encima para una necesidad que en su día fue la revolución industrial, pero hoy en día, ¿dónde va la revolución industrial? Hoy estamos ante la revolución de la inteligencia artificial y con el sistema educativo prusiano del siglo XVIII. Con eso os digo todo. Entonces, en cuanto a las creencias, en cuanto a lo del espíritu, ¿qué os voy a decir? Las religiones, con todo mi respeto y gracias por los servicios prestados, pero vamos, están no, gagas no. O sea, hoy en día, y cualquiera dice esto a los millones y millones y millones y millones de creyentes, etcétera, etcétera, pero es que no, la ciencia y todo eso no hay, o sea, no hay, sí, nos podemos seguir agarrando como un clavo ardiendo, como quien se agarra a la historia de los Reyes Magos y de que y Papá Noel que existen, pero no es. Se supone que somos más inteligentes. ¿Cómo sin anestesia podemos dejarnos sin pensamiento crítico de ninguna índole? ¿Qué le está pasando al ser humano que se deja y se deja y se deja? Sí, yo tengo mi teoría que, no sé, esto estoy pensando en voz alta, como se dice, no es una cuestión cuando pongo algo en un libro, indudablemente, pues es después de un profundo proceso, ¿no? Que bueno, yo no digo que con eso el resultado sea que vaya a misa, vaya a cabra, como se suele decir, pero serán discutibles, etcétera, pero bueno, llevo a esas conclusiones. Ahora, bueno, cuando me preguntas a mí, yo creo que es que aquí arrastramos una cosa, si me remonto a 10.000 años dirás, bueno, ¿pero de qué me está hablando? Pero es que cuando dejamos de ser recolectores, cazadores, que nos movíamos y pasamos al sedentarismo, ahí hubo una serie de cuestiones, como por ejemplo el patriarcado, surge el patriarcado, hasta esos tiempos la igualdad, hoy que se habla mucho de la igualdad entre hombres y mujeres, los géneros. Ayer o antes de ayer volvía a salir una noticia de que las mujeres eran tan cazadoras como los hombres, por ejemplo. Ya había noticias sobre eso, sobre incluso guerreras. Me acuerdo en Suecia o por ahí, en los países nórdicos, que desenterraron y pensaron que por lo boato y por tal iba a ser un gran guerrero y se encontraron que era una gran guerrera. No era un gran guerrero, etcétera, etcétera. O sea, que había los papeles, etcétera, del hombre y la mujer y claro, y sobre todo después, como dijo Marx en su día, que esto la empezamos a ya a aprovechar mal
nuestra existencia cuando alguien puso una estaca y dijo, esta tierra es mía, ¿no? Lo de la propiedad privada. ¿Sabes que en ese momento fue cuando se entendió mal a nivel social? Exactamente, es una cosa desde físicamente, porque del tema de las enfermedades daros cuenta, estamos hablando de 10.000 años, de los 300.000 aproximadamente, unos dicen 250, otros de los 300.000 que tiene el Homo sapiens. 290.000 años lo hemos pasado andando sin parar y sin ninguna propiedad ni nada, ni una mochila, porque para andar no puedes llevar el Rolls a cuestas, no, tenías que ir con lo puesto y seguir encima la conexión con la naturaleza, que esa es otra de las claves, es la espalda que le hemos dado a la naturaleza. Ha sido, y esa creencia de que estamos por encima daros cuenta que a Francis Bacon le debemos mucho porque es el inventor del método científico, ¿no? En ese sentido, pero Francis Bacon también dijo una cosa que se tomó muy a pies juntillas. Dice, la naturaleza hay que dominarla, hay que esclavizarla, tiene que estar a nuestro servicio. Y bueno, pues ahora estamos pagando, ahora ya vemos con lo que está ocurriendo, con todo un error que llevamos arrastrando, sí. Ahora está teniendo gotera. Sí. ¿Hacia dónde vamos los seres humanos sin pensamiento crítico? Solamente dejándonos llevar, es que... Sí, esa es otra, sí, perdona, porque tú preguntabas por eso y yo intentaba un poco contextualizar el sedentarismo, dirán algunos, oye, que gracias al sedentarismo nacieron las ciudades, etcétera, etcétera, y claro, pues y la conexión y bueno, lo de la propiedad ya veis, o sea, que os voy a decir que el 1% tenga el doble. No, es que y esto fue hace poco, hasta hace poco el 1% tenía tanta riqueza como el 99%, pero es que ahora es ya el sumum yo qué sé, de la demencia. O sea, el 1% de la población mundial tiene el doble que el 99% restante. Yo les digo a mis alumnos algunas veces lo del avión, ¿no? En un avión de estos de 300 plazas, esas 300, si fueran las personas más ricas del mundo, tendrían más que el 60% o casi el 70% de la riqueza con respecto al 70% de la población mundial. 300 personas. Entonces, ¿a dónde hemos llevado esa? Daros cuenta que el becerro de oro no es de ahora, ¿eh? Por eso yo me fui a los 10.000 años. El becerro de oro, supongo que todos los oyentes sabrán a lo que me refiero. Está puesto en la Biblia, que la Biblia es un libro de hace 6.000 años, ¿sí? Ha sido muy útil en su momento, refleja muy bien cómo sería la sociedad en aquellos momentos, pero es lo que tú estás comentando, no hay tanta diferencia del Homo sapiens. No, es que muchas veces dirán, unos dicen, pues sí, un smartphone, compara un smartphone con las señales de humo con las que se comunicaban, etcétera, 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 tal. Como ser humano. Ahí has dado en el callo. Y como felices, y como personas felices, y como, no sé, contribución, y como tu paso por aquí, y el bien que hace a los demás, y la conjunción, tal... ¿Dónde están los estreses en la antigüedad? ¿Dónde están cantidad de enfermedades que han salido todas relacionadas con, bueno, empezando ya por la propia alimentación? Y ahí durante todo el tema de las caries y todo el tema de la tal era precisamente por el cambio de alimentación de las bayas y de las tal a pasar a todo el tema de las harinas, los elaborados, los azúcares y no sé qué, no sé cuánto. En fin, la diabetes, por ejemplo, también un problema grave que yo no quiero ni demonizar, no es blanco ni negro. Yo, como gallego soy más de grises, no de los, sino que no es todo el color que se mira, pero es que lo hemos llevado aquí, quien ha cogido la batuta y que han dirigido es el poder, sobre todo el poder económico, todos lo sabemos. Entonces, todos al materialismo, al tener, a la codicia. Escribía hace poco, y lo que pasa es que no me acuerdo de dónde leí que se proponían regular la codicia, que teníamos que regular la codicia en los códigos de ordenamiento jurídico, que me parece, y la codicia es que no ha parado de crecer. Está muy creativo, el tema jurídico está muy creativo. Sí. ¿Cuáles consideras que son las preguntas más importantes
que deberíamos hacernos sobre nuestra especie, que es el tema principal que estamos barajando y estamos tocando, y nuestro papel en el mundo. Algunos se preguntarán, ¿para qué el ser humano? ¿Cuál es su porqué? Sí. ¿Para qué? Sí, yo puse en el primer libro, en El animal de realidades, también supongo que para algunos le considerarán un poco pretencioso, pero sí, yo en el sentido de lo que persigo siempre es divulgar y dentro de lo que sea o de lo que se me ocurre, etcétera, pues que comunicarlo y si vale bien. Y quise hacer como una especie de carnet de identidad de nuestra especie. Le llamo ficha de identidad, pues Sí, como ficha cuando, técnica, sí, sí. una ficha técnica y tal, pues lo mismo que cuando te presentas, vas a una frontera y entregas tu DNI o tu pasaporte o lo que sea, ¿no? Y yo ponía, bueno, pues que ¿de dónde venimos? Pues venimos del universo, eso está claro, somos un producto más tal. ¿Quiénes somos? Pues la característica esta de la capacidad de ideación. Y ponía, ¿para qué estamos aquí? Y desde mi punto de vista, y no es por nada, pero no, a lo mejor subjetivamente voy leyendo esas cosas, pero no he parado de corroborarlo en sucesivas lecturas, estudios, etcétera, etcétera. Yo ponía que nosotros, si estamos aquí, el universo nos ha puesto aquí con esa característica, es por el entendimiento. Somos una raza que, si nos damos cuenta, vamos buscando las explicaciones a las cosas, el conocimiento, el entendimiento para, mira, esto cómo funciona, mira, oye, pues esto resulta que los planetas son tal, no, pues no gira alrededor tal, no, es que y hay unas órbitas, y hay una ley de la gravedad, y la retina, pues resulta que son unos fotones que nos llega y tal, y no es con el ojo, sino con el cerebro el que... ¿Qué especie tú? Mira, pregúntatelo. ¿Qué especie? La curiosidad, una palabra fundamental. La curiosidad nos lleva a estas cuestiones, pero sobre todo después el entendimiento, ¿no? Entenderlo, porque solo con la curiosidad ahí es una combinación, precisamente. Por eso que a mí me fastidia mucho cuando pues la gente, el adocenamiento de decir, bueno, pues como en el tema espiritual, pues cuelgo, soy de tal religión y ya tengo el tema resuelto espiritual. Sí. Y el entendimiento, sí. Oye, pues por eso digo que antes me olvidaba, yo aprovecho, porque cuando hablo muchas veces capacidad de ideación, la gente piensa en el Eureka, en la bombilla, en Einstein, en los que tienen ideas. No estamos hablando, es idear. Idear, estamos ideando continuamente, es automático, por lo cual, si somos más... Cuanto más conscientes seamos de esa ideación, porque en todos momentos esta conversación, pues a uno le estará pareciendo aburrida, a otro le parecerá interesante, y es la misma conversación. ¿Cómo? Es la forma, ese envoltorio que nosotros le damos, y entonces tenemos que ser conscientes. Y si encima eso es para una función que la evolución nos ha puesto aquí, para el entendimiento, bueno, pues caerá de cajón, como se suele decir, que procura entender las cosas, pero por ti mismo, porque claro, lo fácil es, pues eso, las consignas, lo dijo Pérez y ya está, ¿no? Y el seguidismo, ¿qué os voy a contar de todo eso? Yo creo que es una pandemia. Hombre, claro. Criticar, pero sin pensamiento clínico. Expresiones que no vamos a recordar aquí de que piensen los demás, ¿no? Y cosas por el estilo. Exactamente. Después nos quejamos a nivel personal, etcétera, porque claro, y reclamamos al maestro armero, ¿no? Ay, pues yo haga tal y me ha resultado mal y no sé. Sí, como que la vida la tiene que vivir cada uno. Es pensar que que te subes a un tren y que ahí que te lleven. Es el presente, el día a día, ¿no? Y con tus facultades, con tus quereres, con tus saberes, está más allá y tu estado de ánimo. Eso, escribiéndose y pensando que buscamos mucho la solución rápida, sencilla, el atajo, ¿no? Por eso votan sistemáticamente, no saben por qué, pero bueno, meten un papelito y... Siempre estamos decidiendo, entonces nada ocurre de casualidad, evidentemente. No. Sí, aquí estaba pensando que me toque la lotería. Piensas que con tocar de la lotería que te vaya... Tengo que rezar, ¿eh? A un señor que te lo solucione todo. Exactamente, mira, es que esa es la clave. Y insisto en mis libros, y repito, con todos mis respetos a las religiones, etcétera, pero es que lo que no puede ser es que un señor te resuelva
hola, Dios mío, que no sé qué, no sé cuánto, y pedir y no sé qué, no sé qué. Sí, Que ya, pero bueno, ese gesto, si te das cuenta, seguimos manteniéndolo. sí, Si sí, no sí. rezas, que te toque la lotería. Sí, sí, sí. Ahora, todo menos, digamos, ponerte al tajo a tu vida y tal, y decir, oye, pues es mi vida, la voy a cuidar, la voy a hacer, y cuando, que es la manera también de ayudar, si tú estás bien, es cuando puedes ayudar mejor a los demás, etcétera, etcétera. No estoy hablando de egoísmo, es un principio básico, no puedes. Y la naturaleza, que la expresión, hay una frase que dice, por mucho que te imagines, cosa que te imagines, la naturaleza ya lo ha inventado. Eso para empezar. Bueno, pues decía Punset que se estaba demostrado que en el mundo microscópico de los microorganismos, ahora me acuerdo si eran bacterias, me parece que eran bacterias tal, que aunque hubiesen llegado a su zona de confort y estuviesen, imaginaros como aplicarlo a cada uno, súper a gustito, que bien estoy, que bien alimentado, ay, de aquí no me muevo, no sé qué, no sé cuánto, que había un comportamiento que ahí viene lo de la curiosidad también, que es en nuestro caso es la curiosidad, y que salían a explorar, salían de su zona de confort y muchas de ellas perecían, o sea dentro de lo que cabe era un riesgo, pero gracias a eso avanzaban. Y yo digo, jolín, ya en el mundo microbiano, Mila, ya nos están, pues que ya sabes, el mundo, el universo fractal, etcétera, etcétera, de los más micros, hoy en día la física cuántica, cuántas cosas nos están y lo que está por venir, porque estamos al principio de la física. Por eso que lo de los esquemas y lo de los dogmas y agarrarnos y esto es así, así, pero sí, hemos visto a lo largo de nuestra historia que siempre, y matarse muchas veces por defender axiomas y dogmas que después caen por su propio peso. Es que yo te decía que del estudio realizado a la tercera dimensión nuestra, en la biológica hemos avanzado mucho, la sanidad, no sé qué, no sé cuánto, esto tal. En la sociocultural hemos avanzado mucho, no es lo mismo las cabañas de palo y de piedra o tal, que rascacielos o catedrales o ir al espacio, no sé qué, no sé cuánto. Pero a nivel espiritual, llevamos un retraso. O sea, los avances prácticamente es que son inexistentes. Daros cuenta que estamos hablando de las principales religiones, la más nueva es la musulmana, más nueva que el cristianismo, y el judaísmo ya no digamos, etcétera, etcétera. Pero seguimos, la mayoría, no sé, ahora no me acuerdo de las cifras exactas. Que parece anormal que sigan existiendo ese tipo de cosmovisiones religiosas. Oye, cojamos lo bueno de las enseñanzas o de los contenidos. Ahora, que quedarse ahí estancados, parados, que prácticamente podríamos hablar del tratado religioso, o sea, el pueblo elegido. Los judíos son los pueblos elegidos, los demás somos el pueblo los pueblos parias, ¿no? Entonces, el pueblo elegido o el cristianismo, Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces, pues, y él es el Dios suyo, pero no es el Dios, o es Mahoma o es Alá y no sé qué, no sé cuánto. En fin, más Buda, más no sé qué, no sé cuánto. Es un gazpacho, por decir, y perdón por la expresión, pero espero que nadie se sienta ofendido. Pero a lo que quiero decir, a lo que quiero llegar, independientemente de todo eso y sacándonos ya de estos contextos que son socioculturales, son nuestras construcciones, y ahí es donde siempre nos estamos dando unos a otros y peleándonos y no sé qué, no sé cuánto, vayamos a la esencia. Desde el punto de vista espiritual, ¿somos más felices? Todo esto que hemos construido, todos nuestros aviones, nuestros celulares, nuestros aves, y desde luego todo en el tema, enfermedades como el estrés, enfermedades todas asociadas a ese llamado mundo moderno, ahí está todo el tema del taylorismo, ¿no? Como la concepción del trabajador mecánico que sin creatividad ninguna, tal, pum, pam, la famosa película Charles Chaplin, ¿no? De tiempos modernos, etcétera, etcétera, donde ya salía apretando seguía después de trabajar, seguía apretando las tuercas, ¿no? Desde ese automatismo, ya desde pequeñitos, ya hay que competir, tienes que tal, es que no sé que si no, que tal, ese enfoque. Entonces sí, mucha modernidad, mucha tecnología, pero en cuanto a nuestra
espiritualidad, nuestro estado de ánimo, nuestra felicidad, yo creo que ahí vamos con mucho, y no lo digo yo solo, ¿no? O sea, esto, repito, que en Wilber, el Dalai Lama se ha apuntado tiene una obra que recomiendo leer reconociendo lo de la física cuántica y poniendo, si muchas cosas son conectables entre el mundo, o el mundo de las creencias. Una cosa es creer y otra cosa es ya que sea así, ¿no? La creencia, algo que coges por fe, pero no porque... La espiritualidad está bien, el problema está en que a través de esta creencia se convierte en una especie de losa de hierro, de castigo masivo, Claro, que es lo que traen las religiones, o de creencia que yo te lo voy a solucionar todo y tú, espíritu, no tienes que hacer nada. Sí, pero eso pasa en la religión y pasa en la sociedad igual, etcétera, etcétera. Sí, es la comodidad, un poco lo que hablábamos, volvemos otra vez, si te das cuenta, al sedentarismo, ¿no? Por eso te enfocaba yo esa y acaban de sacar ahora también unos trabajos sobre el tema, la obesidad, por ejemplo, el tema de todas las enfermedades, temas relacionados con cardiovasculares, óseos, no sé qué, no sé cuánto, y te están diciendo todos los analistas que es que no nos movemos, hemos dejado de movernos, tal. Exactamente, es que no solo es lo somático, es que eso aplícalo al resto. Queremos que no esté todo resuelto, ponemos la televisión, vivimos la vida. De ver la vida religiosamente, desde la óptica, entre comillas, que estamos diciendo, está claro que hay que tener fe y espiritualidad, pero ver las cosas religiosamente es como esperar que otra persona, no visible o sí visible, te lo solucione todo, por supuesto. Sí, eso en cuanto... Sí, en cuanto a estas, claro, la religiosidad, estamos hablando de las preguntas, pues digamos, trascendentales, ¿no? Sobre la muerte, el significado de la vida, la moral, que se meten mucho en el tema de la moral, lo bueno, lo malo, etcétera, etcétera. Y entonces te lo dan, pero ¿te lo planteaste alguna vez que si es lo bueno o lo malo, o si es así la vida? ¿No te das cuenta que los animales, hay algún animal que se considere animal bueno y animal malo? Es que, bueno, estaba leyendo precisamente a Con Spolvile, el filósofo André Con Spolvile, que hablaba de que eso, que tanto Epicuro como Spinoza, como el bien y el mal, es la etiqueta que le pongamos nosotros. Y por cierto, aprovecho para decir otra frase que me gusta mucho, que dice: el bien ya lo ha hecho la naturaleza, el mal es lo que hacemos nosotros. O sea, y ahí tenemos también mucha razón, porque lo que ha hecho la naturaleza, pero vuelvo a la comodidad. Si te das cuenta, es un esquema aplicado a todos los ámbitos, al ámbito espiritual, pero al ámbito socioeconómico. Estaba leyendo también hace poco lo de unas entrevistas de gente, y con todos mis respetos, para presentarse a las oposiciones al funcionario y tal, pero yo conozco la cultura esa, era mi generación de una plaza de funcionario para tener asegurado el carnet, no sé qué, no sé cuánto. Yo estuve 3 años trabajando en la administración pública y era con mucho respeto a mis compañeros, pero yo veía mucha gente que después de conseguir eso, después estaba amargada porque que ya no tenía sentido ni nada, ni lo que estaba haciendo. Era por conseguir algo, una fijeza, una seguridad y no sé qué, no sé cuánto. Entonces vamos con decía Sócrates que seguimos, conócete a ti mismo, ¿no? Y muchas veces lo hacemos ¿por qué? Por el culo veo, culo quiero, con perdón de la expresión, pero bueno, las metas y los objetivos sociales que hay de turno, que si el sueño americano, que si el tal, que si el Rockefeller de turno, según los valores, según la fama, según lo tal, pues yo quiero como este, lo demás allá. ¿Te has mirado a ti mismo y te has preguntado lo que verdaderamente quieres, lo que verdaderamente te gusta, lo que verdaderamente te... No lo enseñan. Eso está claro. Eso hay, pues eso, la pescadilla, la educación, etcétera, etcétera. 2 conceptos básicos etimológicos de educación: educare e educere. Educare es meter conocimientos, educere es extraer tus habilidades. Y entonces, según se enfoque la educación en meter, o sea, llenarte como si fueras un saco, ahí está lo de la página en blanco,
que hasta John Locke también decía que éramos una página en blanco, y Steven Pinker, el psicólogo, ya dijo que desmintió eso, porque ya venimos con un software, por así decirlo, que nos condiciona en cuanto a seres y como forma de ser. Pero esa concepción de la educación, de llenar ese saco, quien dice el saco es nuestra cabeza, de ¡hala! A meter ahí no sé qué. Has dado en la clave. O sea, hoy en día, por eso hablo de lo obsoleto que está el sistema educativo. Yo tengo un hijo de 15 años, y dice, pero papá, pero si esto, o sea, hoy en día con un clic, con un tal, tienes acceso a todo eso y les están ahí haciendo memorizar y haciéndoles... es casi absurdo. En cambio, las potencialidades, tus habilidades, para lo que vales, para lo que eres, bueno, para lo que... ¿Dónde? Claro, acaba de salir un informe que el método Montessori, una pedagoga, bueno, una genia y tal, son diacrónicos, es decir, a lo largo del tiempo. O sea, que los que empezaron era cuando tenían 14, ahora pues 50 y pico y 60 años, gente mucho más feliz, mucho más eficaz en sus trabajos, bueno, mucho más de todo, con una educación basada en el desarrollo de las habilidades y no en la introducción de contenidos tipo memorístico. Entonces, estamos hablando de vida, Mila. Estamos hablando de que sí, que pues hoy pues este ha llegado a ser pues yo qué sé, me da igual, el CEO de Starbucks. Pues claro, es que estás tocando un tema muy, muy interesante, Mila, porque fíjate, mira la aplicación. Cuando hablamos de maquinaria, de la revolución industrial, todo el mundo reconoce que, claro, el esfuerzo cuando una zanja, una excavación tenían que hacerlo no sé cuántos tal, bueno, ahora viene una retroexcavadora y lo que hacían 50, 100, 2.000 operarios, pues lo hace, y la máquina nos ayuda, sí. O qué te voy a decir de la máquina de vapor, el transporte y tal, o un telar, cuando empezamos con los telares y tal. Y ahora que las máquinas nos ayudan en cuanto a lo que estás diciendo, que es tal cual, es decir, en cambio ahí estamos con todas estas... ¿Por qué? Es que hay que poner... Hombre, entonces la educación es que por eso tiene que... ¿Y quién dice...? Porque, mira, hemos pasado de la religión a la educación, tal... La economía, lo que decíamos del 1%, que un sistema económico con un 1% que tiene el doble que el 99%, vamos, que venga cualquiera a decir que es bueno el tema. Bueno, no se sostiene por ningún lado. Entonces oye, que no es cuestión de enfrentamiento ni nada, es cuestión como todo, oye, de corregir, de mejorar, de no sé qué, oye, esto no funciona, oye, la evolución, mira, esto no para, ¿no? No quiero saturarte porque me gustaría tener otro pequeño encuentro y quiero hacerte más preguntas y creo que son bastante relevantes. Sí. ¿Qué balance sociológico, ya estamos exponiendo y estamos diciendo, haces de nuestra era actual? ¿Qué desafíos y oportunidades se presentan, según tu óptica, para el futuro de la humanidad? Pues mira, yo siempre fui muy, muy optimista, siempre aposté mucho a la sociedad, viendo sobre todo el medio vaso lleno, etcétera, etcétera. Pero también te reconozco, y aquí hago una especie de confesión íntima o personal, pero es que con los últimos acontecimientos, a mí reconozco que lo de la guerra de Ucrania y Rusia fue una especie de gota que colmó el vaso, ¿no? Porque vas mira, oye, que si lo de Trump, que si lo de Bolsonaro, que si no sé qué, que con todos mis respetos, pero bueno, oye, a mí que una persona como esa llegue a mí me parece un auténtico sinvergüenza, cara dura, un jeta, además un egocéntrico, un narcisista, solo quiere lo de él y lo de más allá, no le importa un carajo Estados Unidos y lo de más allá, mientras y que 72 millones de personas y tal, no sé qué, bueno. Oye, mira, estamos en democracia, para gustos hay colores, mientras no... Aunque bueno, iba a decir mientras no haga daño, pero menudo daño hizo a la democracia estadounidense con el asalto al Capitolio, nada más y nada menos, que así es un tejerazo, si ella sí me... pero
después de las 2 guerras mundiales, que incruentas guerras mundiales, después de lo de Yugoslavia, que decíamos, oye, cuidado que hay, y en pleno finales de siglo, con toda la Unión Europea y tal, y fíjate, ahí al lado de casa. Y ahora que con todo esto volvamos otra vez a las andadas, a las viejas fórmulas no lo entiendo, o sea, me parece, ya sé que es un pasito, como la canción, ¿no? Un pasito para adelante, 2 pasitos para atrás, o como sea, pero que esto es de, no sé, no termino de cajarlo, ¿no? Es que no lo entiendo, porque con todos los conocimientos, con todo lo que sabemos y con todo tal, pero para que veas un poco lo primitivos que seguimos siendo en esa dimensión. Muchos conocimientos tecnológicos, el otro tendrá misiles de estos de acá, volvemos a siempre nos seguimos con yo en el libro en el segundo, en el de volumen le llamo los juguetitos, exactamente, que estoy acordando y respondiendo a tu pregunta sobre el balance, en el volumen 2, en la guía existencial para el ser humano, hablo, y además lo reitero a lo largo del tratado, que yo, y con todo respeto, que además yo me incluyo, que no estoy fuera de esta raza, pero hablo de que desde el punto de vista evolutivo estamos en nuestra fase adolescente, o sea, pasando de la niñez y lo demuestro en base a todos esos comportamientos egocéntricos, como los niños, mío, cómo resolvemos a golpes nuestras tal. Hay una serie de características que describo y que a mí me parecen muy evidentes de este estado en que se encuentra la especie humana. Desde el punto de vista cronológico, 400.000 años comparado con los 50 millones que tienen algunas especies como los cocodrilos o los tiburones, etcétera, o más de 50 millones, no es nada, ¿no? O sea, somos una especie joven en ese sentido, son 300.000 años y tal. Y nos hemos desarrollado, pero yo creo que desde el punto de vista, eso como especie, como en conjunto, estamos en nuestra fase de crecimiento, hemos pasado a la fase más precoz, más infantil, más de la niñez, y estamos en ese impasse de un poco de la adolescencia, que bueno, que sabemos también por experiencias. Por ejemplo, en sociobiología y en cosas por el estilo, no les gustan estas comparaciones con las etapas individuales, organicistas, el organicismo. Y es que me encanta que hagas esa observación, pero si te das cuenta, sin el mundo animal, bueno, tiene que tener su vigilancia de que no el depredador, pero bueno, no vienen a sufrir, a este mundo no vienen a sufrir. ¿Tú ves algún animal que venga a sufrir? No, pero nosotros, bueno, ya nos metemos en unas concepciones religiosas de tal, y ya no te quiero ni contar, ¿no? Hacer la sexualidad un pecado, o sea, en ese sentido, pues en función de muchos intereses, en función de lo mío y tal, y lo de imponer, y cuando estás bien y no quieres que esto cambie, que se quede el inmovilismo, muchas veces, cuando esto no somos conscientes que en este momento nos estamos moviendo a una velocidad endiablada. No sé si son 45.000 kilómetros por segundo, una cosa así y tal, entre los movimientos de rotación y traslación. No se para, ¿no? Aunque, claro, la repetición del día y la noche nos parecen los días iguales, pero esto no se para. Y entonces intentar parar la evolución es, pues, no sé, es ganas de perder la energía, y lo de dominar la naturaleza, la madre naturaleza, la que nos parió, de dónde salimos, de dónde aprendemos, de dónde tal, no sé qué, no sé cuánto, y le estamos haciendo todas las perrerías ahí. Bueno, si Freud viviese, a ver qué complejo nos sacamos, porque si el de Edipo y el de Electra es contra el padre, contra la madre, a ver de dónde sacamos este complejo de ir en contra de la naturaleza. Por eso el balance, dices tú, sí, muy modernos, muy modernos. Pero seguimos con las mismas preguntas que Blas Pascual. Las mismas preguntas, o sea, las mismas preguntas. Entonces, que un poco, espero que haya contribuido algo a aclararlas, y por lo menos que a mí, yo siempre estoy tirando de la ciencia. El mundo científico tiene que fijarse en estas dimensiones intangibles, etcétera, tal, y yo me considero científico, que haber aportado esta
la característica identificativa como especie, como individuos. ¿Podrías compartir algunos enlaces que vamos a poner en la descripción a los lectores para que puedan encontrar más información sobre ti, sobre todo sobre tu trabajo? Y luego nos vas a contar un poquito el futuro que tienes planificado con respecto al tema de la divulgación y dónde. Sí, bueno, el último libro publicado es Sapiens Stone Model, el que comentabas tú, es el volumen 4, es un modelo existencial integral. Integral no lo pongo, no es una etiqueta gratuita, va en consonancia con lo de Ken Wilber en el sentido de integral, que integra todas nuestras dimensiones, la biológica, la sociocultural y la espiritual. Entonces, hablo de un modelo existencial que es muy sencillo, es un equilibrio, por eso la portada es un equilibrista, es un equilibrio entre nuestras dimensiones, tan básico como eso, o sea, que nuestro tiempo, que nuestra energía y que nuestro estado esté equilibrado en cuanto al cuerpo, pues lo que llamamos salud, que esté un cuerpo sano, bien alimentado, y bueno, nos metemos ahí en la alimentación y es que es para dar y para tomarla. Ya veis la obesidad en los niños y no sé qué, no sé cuánto, sí, muy modernos y tal, pero comemos que tira para atrás. Después, socioculturalmente, donde tenemos la gran burbuja, donde tenemos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestras energías se van ahí, estudia, trabaja, no sé qué, bim, bam, bam, tal, consigue dinero, y después la dimensión espiritual intangible, que es nuestro carácter, nuestras emociones, cómo sentimos, cómo pensamos, cómo reaccionamos, por qué somos así, de esta manera, como tal, no sé qué, no sé cuánto, tal, prácticamente desapercibida. O sea, nos vamos de este mundo y muchas veces, pero ¿quién soy o cómo lo definirías? Esa pregunta que decías tú al principio, si te das cuenta, a todo el mundo le pregunta quién eres y hace referencias de carácter sociocultural, que si la familia, que si dónde nació, que si la profesión que tienen, los estudios que tienen, etcétera, etcétera. Cosas que no nos llevamos. Que encima, eso, si hablamos de la dimensión espiritual, si alguna continúa, es esa, no es ni la sociocultural ni la biológica. Sabemos que el cuerpo queda aquí y sabemos que no nos llevamos ni el Mercedes ni la... Eso es lo que sabemos. Hegel decía que definía al ser humano porque somos los únicos que sabemos que vamos a morir. Yo discuto, y lo pongo en el libro, que eso, los cementerios de elefantes, los cementerios de ballenas, etcétera, etcétera. Los monos, por ejemplo, se retiran y los demás saben que se retira por algo y lo dejan ir y se va al interior del bosque y allí fallece. Es decir, no somos los únicos, hombre, que ya con nuestra comunicación, con el lenguaje, que ya desde edades muy, muy tempranas ya sepamos de la muerte y a lo mejor en otros animales no, vale, ahí podemos establecer unas diferencias. Pero bueno, que seamos, que nos definamos porque somos los únicos animales que sabemos que vamos a morir, como decía Hegel. Es el trabajo que dije al principio. Yo fui descartando cosas que sí que se daban en los animales y esa me parece que se da también en los animales. No sé si con más tiempo, con menos. Es lo mismo que la razón. No es cuestión de cantidad, más razonables, menos razonables, más tecnológicos. La tecnología también, el utilizar la tecnología, también se ha demostrado que los animales utilizan tecnología, construyen sus cosas, sus herramientas, esto lo más. No es cuestión de cantidad, es cuestión de lo que no tiene ninguna otra especie ni ser en el universo que conocemos. Y lo único que no tiene ningún ser, ninguna especie, ni animada, ni inerte, ni nada, en este universo que conozcamos, son esos 267 genes que son la capacidad de ideación. Entonces, volviendo al Sapiens Stone Model, equilibremos esas. Jugué desde el punto de vista marketingiano para llamar la atención por el Sapiens Stone Model, porque siempre estamos con los Stone Model, tal. Ahí te das cuenta culturalmente, ahí empiezo el libro, ¿no? Somos analfabetos existenciales porque nadie nos enseña. Sabemos escribir, etcétera, etcétera, desde hace 6.000 años, tampoco que sea tanto, pero es que desde el punto de vista existencial, a ver dónde está el manual de instrucciones o dónde está... Si empezamos por tu último libro, nos quedaremos satisfechos
¿O tenemos que empezar desde el... No, no, mira, pues te agradezco la pregunta y te contesto con la mano en el corazón, como se suele decir. Los primeros libros son más, digamos, técnicos, más de antropología filosófica, tienen más enjundia desde el punto de vista, pues bueno, llámale desde el punto de vista académico, ¿no? Pero el cuarto libro, y por eso te digo que es perfectamente viable que se empiece por el cuarto libro, es un libro de modelo que recoge un poco también de las dimensiones y todo eso, y entonces es más asequible desde el punto de vista de cualquier público. Lo vamos a poner en la descripción por todo lo alto y con todo el orgullo. Sí. Mira, de verdad estoy súper agradecida estos inmensos minutos que nos has dado por el lujo de poder hablar contigo. Cuéntanos un poquito tus ilusiones en el mundo de la divulgación. Cuéntanos también cómo estás difundiendo tu tratado y tu curso en la Universidad UNED. Cuéntanos un poquito de Uy, si quieres también. como te agradezco. Fue una alegría inmensa, Mila. Fue una alegría inmensa el curso en la UNED porque ver que de una forma completamente como estoy hablando ahora contigo y que las personas del otro lado, el feedback que tuve, que les gustó, motivó, etcétera, etcétera, fue para mí una auténtica revelación. Fíjate que ya con los 4 libros publicados, el quinto va a salir sobre septiembre, etcétera, etcétera. Y en cambio, ahí fue la demostración, Mila, esto es lo mío, esto es lo mío, esto es lo mío, en el sentido de divulgación, ¿no? Lo que me preguntabas, porque a mí me salía de una manera completamente natural, estaba encantado, eran un curso de 5 módulos de 2 horas, o sea, 10 horas. La gente, porque tenían unas reflexiones, simplemente la UNED pues, exige una serie de condiciones de trabajo. Yo les dije, mira, mandar unas reflexiones sobre lo que os ha parecido o lo que se ha dicho y tal. Bueno, es que veía lo que escribía la gente y decía, bueno, madre mía, pero que desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de debate, de lo que le sugirió, en fin, que fue tan gratificante que dije, nada, aquí cuelgo la bandera, el mojón, y digo, y bueno, esa es la que también estoy muy ilusionado, y permíteme que haga un poco de spoiler, pero que en septiembre voy a dar una conferencia sobre precisamente la redefinición de nuestra especie, nada más y nada menos que en el Museo de la Evolución Humana de Burgos, que es como una catedral, desde lo de Atapuerca, pues para mí me ha hecho muchísima ilusión porque, bueno, estamos hablando de, bueno, pues la catedral de la evolución humana, ¿no? Entonces, y bueno, con entrevistas, como la tuya, que agradezco enormemente, porque desde el minuto 1 has estado ahí y te has comprometido, bueno, más abierto. Mil amores y espero que no sea la última porque sé que nos hemos quedado cortos, lo que ha sido demasiada densidad para los oyentes, Sí. pero bueno, es fundamental todos los temas que estás trabajando en la evolución en la que te estás inspirando en el ser humano, cómo encaja en esta materia tierra. Exactamente. Sí, pues ahí estamos, ahí sigo y ahora es mi gran, o sea, es ya definitivamente, ya tengo 60 años y ya es ya mi túnel hacia lo que continúe, si que continúa, pues desde luego voy a ir por este sendero porque por el que estoy inmerso, trabajo muy a gusto, me gusta, son muchas horas, reconozco, pero cuando haces un trabajo que te gusta, algo que recomiendo a todo el mundo. Ya la palabra trabajo es muy peyorativa, ganarás el pan con el sudor. Encaje en tu cometido porque Exactamente, cometido, me gusta más. Sí. O sea, sembrando, o sea, recibiendo conocimientos y de alguna forma, pues realmente lo que quieres es transmitir tus conocimientos y así es como aprendemos el resto de personas. Sí, yo
Por supuesto, ese es que me encanta hablar contigo porque es que no hace falta ni explicarlos, justamente. A mí me gusta divulgar, no es para mi prurito personal, no es para que José Gabriel Vázquez sea más famoso, ni nada, no sé qué, no sé cuándo, no. ¿Veis? Lo que pueda ayudar, además siempre fue una máxima, hasta me ha costado más que otra cosa, pero bueno, yo sigo intentando en la medida de lo posible, pues eso, compartir. Somos una especie que ha sobrevivido a lo que le llaman los embudos de la evolución gracias a la comunicación. Eso está demostrado. Sí, exactamente. Y por eso la comunicación. Pero hoy, claro, ya vemos pues, cómo se utiliza esa comunicación desde Goebbels con su famosa, hasta hoy en día las fake news y no sé qué y tal. En fin, todo depende del uso que le hagamos, ¿no? Del uso o del abuso de Exactamente. cosas. Me ha fascinado, José. Pues, Una vez más, hablar contigo. yo a gustísimo, ha sido bueno, pues, un rato súper agradable. A mí, bueno, pues, ¿qué me vas a decir? Hablando de lo que me gusta, de lo que me emociona, de la tal. Hace falta pensar, remover el pensamiento y conocernos, como tú comentas, Sí, más de desarrollo personal, pero sí. si no te conoces no puedes tener ese desarrollo personal. Claro. Sí. Y sobre todo que estamos en unas fechas por H y por B, que si guerras, que si elecciones, que si el Día del Orgullo de demás, el respeto, pero que es tan difícil que nos entre en la cabeza que lo mismo que las huellas dactilares, repito, la capacidad de ideación y que tú ves una cosa de tal y te parece una cosa de no sé qué, no sé cuánto, y aunque te digan y que compartas y que sean muchos, la cantidad no quiere decir que tengas más, que eso tenga que ser así, ni mucho menos. O sea, es el respeto, mientras no se haga daño y mientras sea por el desarrollo de las personas y aún estamos por eso digo que estamos en una etapa bastante infantiloide. Dactilares son personales, es que somos diferentes. Claro, y no pasa nada. Y no pasa nada si nos moriremos. No se muere nadie con nosotros, nos morimos nosotros mismos. Ahí es donde nos viene todo gris. ¿No? Yo siempre pongo el ejemplo en los libros de la película Ciudadano Kane, que considerada por la Real Academia de Estados Unidos como la mejor película norteamericana de todos los tiempos. Ciudadano Kane está basada en la vida de Howard Hughes, que es el Murdoch pues tenía no sé cuántos periódicos, aviones, palacetes, importó, por cierto, artesonados y monasterios casi completos de España desmontados y sacados de aquí, multimillonario, etcétera, esto lo de más allá. Y venía de pobre porque con la característica que su madre, en la única tierra que tenía y tal, que siendo pobres y que tal, aparece oro y entonces gracias a eso, no sé qué. Bueno, pues Murdoch, que diga Murdoch, el ciudadano Kane al morir, con todos sus palacios, con todos sus aviones, bueno, y de mujeres y tal, porque claro, el concepto de tal, las bellezas, entre ellas Ava Gardner, y etcétera. Bueno, Marilyn Monroe también, etcétera. Bueno, pues al morir, bueno, en la película, pero está inspirada en la vida de Howard Hughes, al morir no se acordaba ni de sus palacios, ni de su dinero, ni nada. Era Rosebud. Y Rosebud, y nadie sabía, ¿pero qué está diciendo? Porque nadie conocía lo que era Rosebud. Rosebud era su trineo de cuando era niño. Pobre, pero feliz. Eso es a lo que voy. Pobre, pero era lo que más recordaba, era lo que más añoraba, era lo que más deseaba, ese estado donde era ese su ser, que se supone lo más seguro, porque según las experiencias de las CMs, esa sensación es la que en la mayoría de los casos se tiene después de pasar el umbral. Pero, insisto, hay otra película, por cierto, esta es un caso real, porque es la emporio del tabaco en Estados Unidos. La película me parece que le pusieron Jim y Freddy o algo así, que es
Es espectacular. Multimillonaria también. Tenía palacios en la India, no sé qué, el tabaco, ¿qué os voy a decir? No sé si era de Phyllis Morris. Bueno, una de las primeras que se dio cuenta, invirtió en Apple y todo eso. Bueno, dinero a mazo, esto de más allá. Murió sola. Y el único que y además que heredó y tal, fue el mayordomo. El mayordomo, que por eso es Jenny Freddy. Entonces, ¿para qué la carrera? ¿Para qué los empujones, las pullas que nos damos, las zancadillas y no sé qué, no sé cuánto, para irme? Pues resulta que ni pasamos por aquí, ni somos felices y después el balance, el suma, el resultado es añorar tu trineo de la infancia. Repito, Ciudadano Kane, ahí está, y es la vida de Howard Hughes. Y la otra es, no me acuerdo cómo es el nombre real, pero es la que heredó todo el emporio de la tabacalera de las Philip Morris y todas estas tal, y mega millonaria, pero si no tiene el mayordomo allí, pues, y esto solo tenemos una vida aquí terrenal, lo otro desconocemos, pero por eso que es una expresión, porque decimos, miramos alrededor, no hay ninguna otra señal de vida una maravilla, como un planeta como este, con una biodiversidad, con una ¿qué tal? Y resulta que pasamos la vida haciéndonos la puñeta los unos a los otros. Es que vamos, no me digas que no, lo empiezas a analizar y por eso yo digo, es que estamos en una etapa infantil pero para que seamos realistas, no es para insultar ni para ser peyorativo, no, para ser realistas y decir, oye, mira, somos una especie todavía muy nueva, no sé qué, no sé cuánto, y desde el punto de vista de la conjunción y tal, oye, como todo, como cuando va creciendo el cuerpo de un chaval y su cerebro pues tiene la poda neuronal y empieza a centrarse más en lo que tiene que ser, etcétera, etcétera. Pues, oye, esto a nivel de especie pues también nos puede estar pasando perfectamente, pero si somos conscientes y nos dedicamos al materialismo, al becerro de oro, a la adoración, y por eso lo del Sapiens Top Model, nos dedicamos a otros Top Model menos al que tenemos que dedicarnos, que es al de Sapiens, porque somos unos individuos que formamos. Se tituló por el nombre también. Claro, es que aquí la top model de turno, o como digo yo, las revistas Forbes, ¿no? Las fortunas, los Amancio Ortega, los Bill Gates y los no sé qué, no sé cuánto. Y esos son los top model que tenemos hoy en día. En cambio, el Sapiens, el de la especie, el ser humano, modelo, ¿qué modelos tenemos de Sapiens? Pues el Papa, el Dalai Lama. Los musulmanes dirán que el Khomeini no sé qué, no sé cuánto. Volvemos, o sea, modelos, dices tú, madre mía, ¿no? Con todos mis respetos, con el Francisco que es bastante, ¿no? Y aparte que, bueno, es como si todos nos vistiéramos de Kardashian o de Naomi Campbell o de Calvin Klein o de no sé qué, no sé cuánto. Oye, existen modelos de belleza, existen modelos de fortuna, existen modelos de trabajo, pero no vamos todos ahí en el tema espiritual. Como no se pone luz y taquígrafos, como digo yo, la ciencia, ya dije en la ilustración, se quedó con lo material para que dejasen trabajar con lo material y lo espiritual para la religión, pues ahí quedó y entonces pues oye, ya es hora con todos los respetos, al revés, de aprovechar lo bueno de las que han tenido de sus posibles contribuciones, pero oye, que obsoleto como el sistema educativo desde el siglo XVIII, pero es que el sistema espiritual es de hace 2000 años o desde hace más años, entonces, jolín. Algo se habrá movido esto, digo yo, ¿no? Porque si no, pues lo que dé verdaderamente, lo que alimente verdaderamente a ese, es que hemos llenado la ropa, la camiseta de €1, tal, los armarios, no sé qué, bim bam, antes que si pasase hambre, después en las generaciones de nuestros padres, sobre todo después de la guerra civil, no sé qué, no sé cuánto hoy en día, pero ahora donde seguimos sin alimentar, hermanos, es llámale intangible, llámale
prácticamente, pues eso, que que te sigan dando las cosas hechas. Lo de la comida rápida, no sé si en algún lado escribo también, lo mismo que existe la fast food, pues yo no sé si ponía algo así como el espíritu rápido, algo así, también. En base a esas coordenadas parto, pero o sea, a docenados, lo de la pastillita, vamos un poco a orwelliano, ¿no? A lo de 1984, que te darían el soma o el tal, si vamos en ese sentido. O sea, lo que pasa es que si despertamos y nos empezamos a mover. Muchísimas gracias. Venga, que ya seguimos en contacto. Vale. Chao, chao.